¿Cómo están, señores? Esta noche, el himno del coro Gracia, ellos han cantado la creación del universo del Señor. Nosotros nos hemos cautivado por completo en ello. Junto con el himno bello, con la canción bella al que podamos compartir la palabra, nos hace agradecer en gran manera. Esta noche vamos a leer la palabra de San Lucas capítulo 5. 5 del 1 al 11 vamos a leer. Del capítulo 5, versículo 1 al 11 vamos a leer. Si han encontrado, vamos a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque él, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo al comienzo, cuando congregaba la iglesia y leía la Biblia, pensaba que en la Biblia estaba escrito que hagamos solamente cosas buenas. Con ese concepto durante largo tiempo llevé la vida de creencia. Cuando pienso ahora, la vida de creencia que he llevado ha sido tan inútil. Realmente traté de hacer muchas cosas buenas y yo trataba de no cometer pecado, de vivir conforme a la ley. Pero cuanto más leía profundamente la Biblia, comenzaba yo a tener muchas preguntas y curiosidades. Lo que conocía, lo que sentía, era muy distinto a la palabra. Y luego, yo profundamente, cuando iba entrando en la Biblia, llegué a sentir un punto. Realmente no hemos conocido bien la Biblia. Conforme a nuestro concepto, pensábamos que debíamos de hacer cosas buenas nada más. Después de que yo descubrí aquella realidad, cada palabra cuando entraba en mí, yo veía cómo mi vida iba cambiando. La verdadera vida de creencia, señores. Dentro de nosotros, teniendo lo sucio o lo malo, no es tratar de hacer lo bueno, habiendo tenido aquello. La verdadera vida de creencia no se lleva de tal manera. Dentro de nosotros tenemos lo sucio, lo vil, lo malo. Pero si tenemos una conducta buena, sería esto muy hipócrita. ¿Surgía de mí los pensamientos malos y sucios? Pero yo aparentaba de vivir de manera limpia, y ya que no me salía, yo llevaba la vida en la iglesia tratando de aparentar, y vivía una vida hipócrita, y vivía realmente una vida pecaminosa. Pero yo vivía una vida engañada por Satanás. ¿Cómo me iba engañando Satanás? A pesar de que yo vivía cometiendo pecado todos los días. Pero tú vas a la iglesia. Tú eres muy bueno.
Tú vas a la hora piadosa. Tú nunca has faltado al culto el domingo. Tú sirves a la iglesia. Tú realmente eres muy bueno. Tú eres muy inteligente. Mira, eres más inteligente que las personas que te rodean. Eres muy sobresaliente. Durante largo tiempo me iba convenciendo en ello y yo era cautivado por ello y pensé que era el mejor de todos, pensé que era muy inteligente, pensé que era muy bueno, pensé que llevaba una buena vida de creencia. Dios me ha otorgado su gracia cuando tenía 19 años. Dios había hecho para que nada me salga. Trataba de hacer aunque sea una cosa bien, pero nada me salía. Y Dios me había llevado toda esperanza. Y yo llego a sentir, pienso que Dios me ha prestado sus ojos. Yo veía una figura completamente distinta a la que yo conocía. Yo pensaba que era muy bueno porque iba a la iglesia, pero en el centro de mi corazón, cuán sucio, cuán malo, cuán engañoso era, eso llegué a ver. Yo estaba cometiendo pecado, pero como pensaba, esto es una equivocación. Yo soy muy bueno. Realmente yo me equivoqué. Si en adelante trato, no cometeré pecado. Siempre vivía pensando así. Pero en ese momento llegué a entender un punto exactamente. El que me equivoque, el que cometa un error, no era eso. Pude entender que el centro de mi corazón era muy sucio, muy vil. Si yo vivo tras el pensamiento que tengo, tal como es, yo seré un ser sucio, peor que un animal. El pensamiento malo, el corazón malo, sucio, lujurioso, veía cómo yo iba presionando. Si vivo sin presionar este corazón malo, exactamente llegué a saber que sería un ser tan inútil cuando llegué a ver mi corazón. ¿Qué es lo que ha pasado con mi corazón? Porque continuamente sale lo malo de mi corazón. Porque sale el deseo, la maldad, la ambición de mi corazón. No podía aguantar. Sin descansar, surgió el pensamiento malo de mí. Yo humillaba a otros. Cuando le iba mejor que yo le iba separando. Yo descubrí mi ser que era muy vil. ¿Realmente soy yo? ¿Realmente yo soy tan sucio? ¿Pero por qué yo pensé que yo era muy bueno? ¿Por qué realmente yo pensé que yo era tan sincero? Realmente soy un ser muy inútil. Yo exactamente pude saber. Anteriormente no tenía ojos para llegar a ver mi ser. Pensé que era muy honesto. Pensé que tenía una buena vida de creencia porque congregaba a la iglesia. Pensé que creía muy bien en Dios. En ese momento exactamente Dios me mostró a mí. No podía aguantar. Todos los días brotaba el pensamiento malo de mí. Es posible. Este pensamiento no puede dejar de subir, por favor. Yo resistiendo todo, cuando seguía 1 o 2 puntos salía lo malo y lo sucio de mí. Exactamente podía saber un punto. No es que era bueno y por equivocación cometía pecado. Dentro mío tenía lo sucio, lo vil, esa realidad llegué a saber. Claro, luego llegué a ver esa palabra.
Dice en la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Realmente mi corazón era así. Si vivía conforme a lo que surgía en mi corazón, sería un hombre realmente sucio. Por eso yo debía esconder mi corazón ante otras personas. Habiendo tenido lo sucio en mi corazón, yo veía cómo iba los domingos a la iglesia, sosteniendo la Biblia. ¿Cómo está, pastor? Realmente era tan engañoso. Ah, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Yo sonreía, sostenía la Biblia, saludaba con la gente, era muy amable. Sin embargo, en ese momento también la maldad estaba lleno en mí. En el salón de culto, por más que oía la palabra del pastor, surgía en mí el pensamiento malo. Yo, por más que oraba ante el Señor, tenía el corazón lujurioso. A pesar de que decía que servía al Señor, sin descansar, brotaba de mí lo malo fuertemente. ¿Por qué yo soy así? Yo pensaba que otros eran limpios. Yo pensé que yo era el único que era así. ¿Por qué hay un hombre como yo? Yo pensé así. Si tuviese solamente 10 años, ¿no podría vivir rectamente? ¿No podría vivir rectamente? Exactamente, yo pude ver a mi ser. Yo soy un ser sucio. Todos los días surge lo malo de mí. Surge la envidia, el odio, la lujuria. Un día tracé una línea. Si yo vivo conforme a los pensamientos que surgen de mi interior, si yo vivo tras el pensamiento que surge de mi corazón, toda la vida yo debo vivir en la cárcel. Seré un mendigo, seré un hombre que vive en la calle. Si yo no vivo vivir tras el pensamiento que surge en mí tal como es, y yo me determiné un punto en mi corazón, no debo vivir conforme a mi pensamiento. Si vivo tras mi pensamiento, yo voy a fracasar. Si vivo tras mi pensamiento, seré muy malo. ¿Por qué yo soy tan malo? ¿Por qué yo soy tan sucio? Ah, ¿por qué yo soy tan vil? Desde aquel momento determiné no confiar en mí. No me salía bien porque me haya determinado, pero yo me di cuenta que no debía confiar en mí. Yo me di cuenta que no debía seguir a mi ser. Si vivo tras mi corazón, yo voy a fracasar y mi vida se destruirá, será sucio, será malo, será lujurioso. Pero ¿cómo yo voy a dejar de seguir mi ser? ¿Cómo voy a vivir desconfiando de mi ser? Todo era oscuro. En ese momento era algo tan maravilloso. El Señor Jesucristo buscó a mi ser en mi corazón. Viviendo en medio del Señor a menudo puedo sentir. Un corazón distinto a lo que puedo llegar a tener va guiando a mi ser. Siento un agradecimiento infinito ante el Señor. Esto no es mi corazón. Dentro mío yo no tenía este corazón. ¿Cómo puedo llegar a tener este corazón tan santo? ¿Cómo puedo llegar a tener este corazón? Esto no es mi corazón. Yo no tengo este corazón. Era en el año 1980. Claro, hay muchas historias. Yo quisiera compartir uno o dos con ustedes.
En el año 1980, un pastor leproso vino en busca de mí. Era fin de año. Pastor, ¿vendría a nuestra iglesia para dirigir una campaña? Ah, sí, iré, claro. Teníamos tiempo y habíamos hecho el programa. Teníamos tiempo justo antes de la Navidad. Luego de definir la fecha, ese pastor mirándome seriamente me dijo: Pastor, tiene que venir sin falta. Claro, yo voy a ir. No, no puede faltar usted, pastor. Sí, sí, voy a ir. El pastor me dijo: Pastor, en realidad nosotros planeamos esta campaña evangelística un mes antes. Habíamos invitado a un pastor muy bueno. Todos los congregantes estaban contentos por poder tener la campaña evangelística con ese pastor. Pero una semana antes de la campaña, aquel pastor nos llamó y nos dijo que estaba muy ocupado y que no podía asistir. Todos nosotros habíamos preparado la campaña y repentinamente, por una llamada, toda la iglesia cayó en un caos. Los miembros, uno a uno, iban gritando: ¿Cómo que va a estar ocupado? Él no quiere venir porque realmente somos leprosos y somos sucios. ¿Qué cosa es más importante para predicar que la palabra para un pastor? ¿Los leprosos no tenemos ni derecho para escuchar la palabra de Dios? Toda la iglesia cayó en la tristeza. Estaban desolados por tener lepra y decían que ese pastor les había dado una mayor tristeza. Y sus corazones se hirieron aún más. Y si usted, pastor Oxupar, no viene, nosotros caeremos en gran prueba. Pastor tiene que venir sin falta. Él me iba suplicando, suplicando y suplicando. Yo le dije: yo iré. Si no se parte el cielo, yo iré. Si no se parte en dos el cielo, yo iré. Aunque yo esté enfermo, aunque me muera, me iré. Iré. Yo, mientras que iba muriendo, y él realmente se tranquilizó y me llevó afuera. Fuimos a un gran restaurante de la ciudad y habíamos pedido costilla de vaca. Hermanos, la economía de Corea anteriormente no era tan buena. En el año 89, cuando llegué por primera vez a los Estados Unidos, en Los Ángeles, no se imaginan cuánta costilla yo he comido. Yo veía: ay, si como algunos días estas costillas, esto sobrepasará el pasaje del avión. Era muy caro la costilla de vaca. En aquel entonces, económicamente, no teníamos nosotros suficiente dinero y no podíamos ni imaginarnos comer costilla de vaca. Pero el pastor en una plancha grande había puesto muchas costillas y él iba cocinando. Habiendo nacido, era la primera vez que había realmente recibido tal invitación. Era delicioso. Además, mi boca es grande. A mí me encanta comer. Lo que trabaja sin descansar es mi boca. A mí me encanta comer. Y yo, feliz, estaba comiendo la costilla. El pastor también estaba muy contento. Pastor, me decía. He llegado a ver algo que no debía ver. Él era leproso y sus labios estaban un poquito levantados. Él iba hablando y yo veía cómo la saliva de él iba salpicando.
Ese sabor de la costilla tan delicioso desapareció por completo. De repente llegó a mí la realidad de que él era leproso. Y ese deseo de comer aquellas costillas con saliva se me desapareció por completo. Había quedado tanta costilla todavía. Cerrando los ojos, iba a ser bueno que llegué a ver aquello después de haber comido todo. Continuamente el pastor iba insistiendo para que siga comiendo. Ni muerto eso entraba en mi boca. Primeramente el que estaba hacia mi lado, el que tenía menos saliva. Y luego yo iba volteando, y comí 2 trozos por ahí. Y esa costilla tan preciosa, tal como estaba, lo dejé. Yo me volteaba a ver y me volteaba a ver de nuevo. Y así volví a la casa. Cuando llegué a la casa, los pastores me dijeron a mí: Pastor Par, ¿usted va a ir a la Villa de Leprosos? Sí, yo voy a ir. Pastor, tiene que tener cuidado usted. Puede que llegue a tener lepra. Sí, ellos le van a probar. Con la mano que tiene pus le va a pelar un huevo y le va a dar. ¿Usted va a comer, sí o no? Yo le reté y le dije: no digas cosas inútiles. ¿Cómo que va a ocurrir algo así? Y así yo le hice callar y luego pasó el tiempo. Después 3 días iba a empezar la campaña. Era un día a la noche, me desperté. Cuando yo estoy en silencio mientras que voy durmiendo, yo tengo el hobby de pensar, y pensé en esto y aquello, y luego pensé en que iba a ir a la aldea de los leprosos. ¿Realmente con la mano con pus ellos me van a pelar el huevo? ¿Entonces debo comer? No podía yo atreverme a comer. Y el pensamiento rápidamente, fuertemente, iba surgiendo en mí. Entonces, ¿cómo yo dormiré allá? ¿Cómo comeré la comida? ¿Será que ellos me dirán comer juntos o aparte? ¿Será que me van a decir para dormir juntos en la misma sábana? Y así ese pensamiento me iba surgiendo en mí, y yo me desperté y fui al salón de culto. Todavía la noche era muy profunda. Delante del Señor me puse a orar. Largo tiempo yo estaba orando. Una palabra vino en mí. En San Marcos, cuando el Señor Jesús visita la casa del leproso Simón en Betania. Cuando esa palabra llegó a mi corazón, yo me asusté fuertemente. Señor Jesús, tan santo, tan precioso, tan glorioso. Él fue a la casa de los leprosos, fue junto a la casa del leproso Simón. Soy tan vil que me creo para titubear ir allá. Yo soy tan vil que me creo para no poder ir allá. Realmente cuando se me surgió ese pensamiento, yo realmente, era tan raro. Y yo de nuevo me puse a orar y me vino otro pensamiento. ¿Cuál es la diferencia con los leprosos? Si tú te contagias de la lepra, eres también leproso. Yo no pensaba de esa manera. Yo pensaba que era diferente por naturaleza con los leprosos. Pero en ese momento yo podía ver que no tenía ninguna diferencia con los leprosos. Esa noche sentía que sin temor podía abrazar y besar a un leproso. Yo fui a la Villa de los Leprosos, tuvimos campaña, hemos pasado un momento de gran gracia. En aquel periodo en 7 iglesias de los leprosos realizamos la campaña. Junto con ellos comimos, nos relacionamos, nos bañamos. Y para nada, yo no sentía nada.
Luego un día los leprosos me dijeron a mí: Pastor, ¿es usted leproso, verdad? Sea sincero, por favor. Está bien, es leproso, ¿verdad? Ellos pensaban que yo era leproso. Yo le dije: la lepra se descubre después de 3 años, ¿verdad? Después de 3 años le diré: ahora no tengo lepra. Yo claramente sé un punto. Esto no es mi corazón. Yo no tenía este corazón. A menudo puedo llegar a sentir: Pastor Oxupar es un ser sucio, vil, malo. Pastor Oxupar no tiene este corazón. Corazón malo, sucio, vil, engañoso. Está el ser. Pero ¿por qué yo tengo este corazón? Esto no es mi corazón. Esto no es mi corazón. Esto es el corazón del Señor. Esto es el corazón del Señor. No, por eso siempre vivo dentro del corazón del Señor. Hay veces que todavía yo me enojo. Hay veces que surge la maldad en mí. Hay veces que surge el pensamiento sucio en mí. Pero, señores, dentro de mi corazón está el Señor. El corazón que anteriormente de ninguna manera podía llegar a tener. Ese nuevo corazón que yo no podía experimentar dentro mío se encuentra mediante ese corazón que el Señor me ha dado mientras que yo voy viviendo. Una paz infinita, un gozo inmenso tengo. Yo a menudo me pongo a pensar: esto no es mi corazón. En la isla de Jeju hay muchas mandarinas. Las personas de Jeju, ellos diferencian la mandarina. En el centro de la isla Jeju hay una montaña bien alta llamado Hala. Las mandarinas del sur son mandarinas del sur. La región del sur y norte, así se divide la isla de Jeju. Al norte, el que está hacia la ciudad de la isla de Jeju, está bajo la sombra de la montaña Hala. El clima es frío, el sol llega muy poco, es distinto. Cuando nos dicen mandarinas de Jeju, simplemente tomamos, pero las personas de Jeju no piensan así. Mandarinas del sur, del norte, exactamente ellos distinguen. Este vendedor en medio de las mandarinas del sur ha mezclado las del norte. Las personas de Jeju, dentro de la caja de las mandarinas, exactamente ellos eligen las del sur. Yo teóricamente lo conozco y no puedo distinguir el sur y el del norte. Yo simplemente tomo. Bueno, es ácido, es dulce, así hablo. Pero las personas de Jeju, esto es del sur. Estos son mandarinas del norte. Exactamente, ellos distinguen. Cuando uno saborea la gracia del Señor, en el corazón de ustedes también exactamente llegan a distinguir. Esto es mi corazón. Este corazón sucio vil es mi corazón. Esto es mi corazón que sale de mí. Esto no es mi corazón. Yo no soy tan bueno. Yo no soy tan sincero. Yo no soy tan espiritual. Un día el apóstol Pablo dice, en Filipenses, el apóstol Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo perseguía, mataba a los que creían en Jesucristo. En la cárcel de Roma envía una carta en la iglesia de Filipos. Mientras que escribe la carta, dentro de la cárcel tenía un corazón entrañable hacia la iglesia de Filipo. Mientras que escribía la carta, él dice, esto no es mi corazón.
Esto es el corazón que surge del entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo, cuánto yo os amo. Dios es mi testigo. Pablo decía que con el entrañable amor de Jesucristo, con el corazón de Jesucristo. Durante esta semana vamos a compartir acerca de Pedro. En la Biblia aparece mucho acerca de Pedro. Pero algo muy interesante. Él estaba como pescador en el mar de Galilea. ¿Cómo cambió a un siervo poderoso de Dios? Y ese proceso, ese estado del corazón, exactamente la Biblia lo cuenta. Yo cuando voy leyendo la Biblia me asusto, me asombro. Si no es Dios, no puede escribir tal texto. Aparentemente, a medias parece que lo ha escrito, pero cuando uno ve allí el proceso de cómo cambia el corazón, Pedro exactamente va contando aquella realidad. Después de descubrirlo me asombré. A menudo me encuentro con la gente y comparto la Biblia y hablo. Ellos, mientras que oyen la palabra, abriendo la Biblia, lo van confirmando. El corazón de aquellas personas, cuando cambia como Pedro, vemos cómo la vida de ellos también cambia. En el centro de Manhattan, compartiendo con ustedes, esta semana con ustedes. Pedro realmente era un pescador vil en el mar de Galilea, pero en el rincón de la Biblia, cuando vamos nosotros uniendo todas las palabras, el corazón de Pedro, como de un pescador vil, llegó a ser un siervo poderoso de Dios. Ese proceso exactamente la Biblia lo va contando. Si desde esta noche ustedes, esta vida de Pedro, vamos a examinarlo detalladamente, porque en este momento fluyó así, y después de que ustedes lleguen a saber aquello, y de nuevo el corazón de ustedes fluirá de la misma manera. ¿Cuál es la razón por la cual ha sido escrito esta Biblia? Pedro era un pescador muy común. Él, después que aceptó el corazón de Dios, cómo iba cambiando exactamente ese proceso, nos va mostrando. Si ustedes aprenden esta realidad durante una semana, el corazón de ustedes, cuando llegue a entender y llegue a aceptar esto, dentro de ustedes también ese Espíritu de Dios que trabajó en Pedro, trabajará de la misma manera. Ustedes también tienen lo malo, les surge el pensamiento malo, ¿verdad? ¿No es así? Las personas que viven en Manhattan no son así. En medio de este bosque de los edificios viven, no son así. Es muy difícil de ver la luz del sol. Y ya que no pueden ver la luz del sol, el pensamiento malo se muere por completo, ¿verdad? ¿Es así? A ver, ¿me pueden responder? ¿Es así? A ver, cuéntenme con sinceridad. Realmente dentro del corazón de ustedes, el pensamiento, el deseo de la carne no tienen la fuerza para poder vencer aquello. Y son arrastrados por el pensamiento de la carne, por la maldad. Y ustedes aparentan como que no cometen pecado y deben aparentar ser buenos. Así fueron, ¿verdad? Adán, después de cometer pecado, ¿saben lo primero que hizo? ¿Qué fue? Fue esconder. Si son descendientes de Adán, así lo harán. ¿Correcto?
Ah, Pastor Oxupar nos pone contra la espada y la pared. Usted es el único que es así, nosotros no somos así. ¿Usted piensa que somos como usted? ¿Es así? A ver, ¿me pueden responder? A ver, vamos a seguir la historia. Pedro se encuentra con el Señor Jesús en el mar de Galilea. Esa noche, Pedro estaba muy ocupado. Está el mar de Galilea, señores. La palabra Galilea quiere decir redondo. Realmente es un río. Cuando es un gran río, un gran lago, se le dice mar. Es bien redondo. El diámetro más extenso es 13 y el más corto es 12. Es bien grande el lago. A este lado está la ciudad Genesaret. Aquí está Besaida. Luego está Capernaum. Y al otro lado está el Gádara. Hay muchos horizontes bien parecidos en Galilea. Yo he ido a este lugar en donde Pedro se encontró con Jesús en San Lucas capítulo 5. Cuando fui al mar de Galilea era muy silencioso. Allí había piedras. Yo me he remangado los pantalones y he puesto los pies dentro del agua. Me lavé las manos, me lavé la cara. Quería realmente sentir, imaginarme al Señor Jesucristo en el periodo de Pedro. A orillas del lago hay una colina oblicua. En aquel lugar hay pasto. El Señor Jesús a menudo reunía a las personas y anunciaba la palabra. Y allí predicaba la palabra de Dios. Esa noche también estaba compartiendo la palabra. Pero Pedro no tenía interés hacia la palabra. Porque Pedro parece que necesitaba dinero. Otros estaban escuchando toda la palabra, pero Pedro no se interesaba en ello, tiraba la red sobre el mar. Ahora, puede que se le haya terminado el alimento y tenga que pescar porque le faltaba, o puede que se le haya roto el zapato de la esposa. Pero Pedro toda la noche había tirado la red y él no pudo atrapar ni siquiera un pez. Estaba desilusionado. Ya no puedo seguir siendo pescador. ¿Cómo es posible que ni siquiera pueda pescar aún? No es posible. Nunca me había ocurrido algo así. ¿Por qué me pasa esto? Él iba arreglando ya su red. No había pescado realmente ni siquiera un pez y toda la noche él, mientras que iba echando la red, le dolía los brazos, los hombros y él iba arreglándolo para ir a la casa. Pero repentinamente Jesús se le acercó a grandes pasos y se habían reunido muchas personas en el mar siguiendo a Jesús. Las personas querían tocar a Jesús. Jesús le pide a Pedro: por favor, quisiera que separes la barca un poquito de la tierra. Poniendo un poquito de distancia con las personas, Jesús predicaba. En la parte posterior, Pedro estaba sentado y sujetando el remo. Había distanciado un poquito la barca de la tierra. Y había una ola que se acercaba de manera silenciosa, y cuando se acercaba más la barca a la tierra, él lo apartaba, y cuando demasiado se apartaba, él lo acercaba. Mientras que iba remando, él estaba sentado allí. Y en la barca, Jesucristo iba predicando a las personas. No sabemos
¿Qué ha predicado exactamente? Ya terminó la palabra de Jesús por fin. Y Jesús mira la barca, se dio cuenta que no había ni siquiera un pez. Le dice a Pedro, boga mar adentro para pescar. Era la primera palabra que Pedro había oído de Jesucristo. Boga mar adentro para pescar. Jamás Pedro había echado la red en esa noche en lo profundo, porque conforme a su experiencia en lo profundo no había pez. Por más que Pedro se ponía a pensar, señores, no había pez allí. ¡No hay pez allá! El mar de Galilea, yo lo conozco muy bien. Yo tengo experiencia aquí. Hasta ahora largo tiempo he yo pescado. Porque era pescador, pensaba que lo que él conocía estaba pero muy bien. Bien sabía que en lo profundo no había pez. Claramente lo sabía, pero Jesús le dice, boga mar adentro para pescar. A ver, óiganme, sea quien fuera, cuando se encuentra con Dios, hay un fenómeno que surge. Sea quien fuera, cuando se encuentra con Dios, esto es lo que surge. ¿Qué cosa surge? Después de Adán, Dios se ha apartado del hombre. Tomando el fruto de la ciencia del bien y el mal, Adán se ha abierto los ojos del hombre. Desde aquel momento se ha conectado el corazón del hombre y Satanás. Sea quien fuera, cuando aceptamos la palabra de la otra persona, aceptamos el corazón de tal persona, cuando se conecta nuestro corazón llegamos a comunicarnos. El hombre debía recibir la palabra de Dios, pero aceptó la palabra de Satanás. Dios le dijo, realmente morirás si tomas el fruto de la ciencia del bien y el mal. Pero la serpiente dice que no morirás. No morirás. El día que comieres serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. Ahora el hombre estaba en aceptar la palabra de Dios o aceptar la palabra de la serpiente. ¿Qué palabra el hombre debe aceptar? El hombre acepta la palabra del que cree. Si hubiese creído en Dios, el hombre no hubiese creído en la palabra de la serpiente. Pero el hombre no actuó así. Dentro de la palabra de la serpiente estaba la tentación. La palabra de la serpiente parecía muy correcto, por lo cual el hombre desechó la palabra de Dios. Esa palabra que dice, si comes el fruto de la ciencia del bien y el mal, morirás. Desechó, no lo aceptó en su corazón. Dentro del corazón del hombre no estaba la palabra de Dios. Y el hombre aceptó la palabra de la serpiente. Aceptar la palabra de la serpiente quiere decir que creyó en la palabra de la serpiente. El que haya creído en la palabra de la serpiente quiere decir que abrió su corazón hacia la palabra de la serpiente. Ahora el hombre ha cerrado el corazón hacia Dios y ha abierto su corazón hacia Satanás. Pasando así 1000 años, pasando así 1000 años, 2000 años, 3000 años, millones de años ha pasado. Satanás y el hombre, el corazón se ha conectado. Y mediante ese corazón conectado con Satanás, ya había introducido el corazón Satanás dentro del hombre. Si Adán hubiese aceptado el corazón de Dios, señores, si hubiese abierto el corazón hacia Dios, Dios le hubiese introducido el corazón de Dios al hombre, entonces el corazón de todas las personas, la paz de Dios
ese amor que está en Dios, esa felicidad que está en Dios, esa esperanza que está en Dios, esa sabiduría que está en Dios llegando a entrar en el hombre de manera vil, de manera sucia, no terminaría en la destrucción del hombre de manera infeliz. Nuestro padre Adán cerró su corazón hacia Dios y abrió su corazón hacia Satanás. Y aceptó aquel corazón. Y el corazón del hombre y el corazón de Satanás se ha conectado. Por lo cual, sea quien fuera, dentro del hombre, continuamente sale el corazón malo, el corazón lujurioso, teniendo su propia esposa. La esposa de otro parece más bella. Cuando comete pecado con la esposa de otro, parece que va a ocurrir algo maravilloso y esa imaginación Satanás la introduce y la gente es cautivado por el pecado y no puede despojarse del pecado y es esclavo del pecado. En medio del pecado ha caído profundamente y patalea y no puede salir de ello. Amados, por lo cual, habiendo sido arrastrados por Satanás, los hombres que han vivido de tal manera millones de años, Satanás no solamente nos ha arrastrado dentro del corazón del hombre, continuamente ha introducido ese pensamiento. Cuando vemos en Hechos 5, Ananías y Zafira había escondido la ganancia de haber vendido la tierra. Pedro, ¿qué le dice? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No fuiste tú quien ha escondido el precio de la tierra, sino que fue Satanás. Si vemos en San Juan capítulo 3, versículo 2. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregase a Jesús. Señores, ¿saben cuál es la especialidad de Satanás dentro de ustedes? Poner el pensamiento malo. Eso es la profesión de Satanás. Después de que ustedes se despiertan del sueño, surge el pensamiento malo. Cuando se despiertan del sueño, surge el corazón de odio, surge el corazón de lujuria, surge el corazón de engaño. ¿Quién ha puesto aquello? Satanás dentro de ustedes le ha puesto aquello. Ustedes deben pelear con ese pecado. Ustedes caen, cometen transgresión y deben tener vergüenza. Y no pueden menos que ir hacia la destrucción. Ese hombre, cuando se encuentra con el Hijo de Dios Jesucristo, ese hombre que había sido arrastrado por Satanás y Jesucristo que había aceptado a Dios, ¿será que tendrá un mismo pensamiento? ¡No! ¡Es completamente distinto! Nosotros éramos guiados por Satanás y ¿cómo podremos tener el mismo pensamiento con Jesucristo que ha sido guiado por Dios? Lean la Biblia. Cuando el hombre se encuentra con Dios, el pensamiento del hombre ha sido siempre distinto a Dios. Un día Dios le dice a Noé, ha sido mucho la maldad del hombre en el mundo, ha llegado ya el fin. Yo voy a juzgar este mundo con agua. Pero en la época de Noé, muchas personas, ¿qué pensamiento tenían? Noé había gritado, señores, nosotros hemos caído profundamente en el pecado. Dios dijo que juzgará este mundo con agua. Vamos a volver a Dios. Hagamos el arca. Obedezcamos la palabra de Dios. Pero Noé había gritado. Las personas, al momento que oían la voz de Noé, el diablo puso el pensamiento, ¿que va a llover? No, no va a llover. ¿Cómo que va a llover? Sí, la vez pasada llovió, pero llovió y luego paró. Ese pensamiento le introduce.
más que la palabra de Dios, creían en su pensamiento. En aquel entonces, el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre era distinto. Dios dijo, yo voy a juzgar este mundo con agua. Era el corazón de Dios. ¿Pero qué corazón tenía el hombre? ¡No! No, Dios no va a juzgar. No, no va a llover. Se burlaba Noé que iba construyendo el arca. Ellos lo insultaban luego cuando Noé entra al arca. ¡Noé, sal! ¿Qué haces dentro del arca? ¿No tienes calor? Por favor. ¿No es sofocante? ¿No cae lluvia? ¿Cómo que dices que cae lluvia? ¡Sal rápido! Y ellos se reían. Realmente parecía que no iba a llover. Pasó un día, pasó 2 días, pasó una semana. Empezó a llover. La montaña más alta es el Everest. 8.802 metros por ahí. 40 días llovió, tanto como para cubrir la montaña de 8.000 metros. Durante 40 días, si ha llovido, quiere decir que ha llovido por día 200 metros. Si por día fue 200 metros. Si el día tiene 24 horas, por hora el agua se elevaba 20 metros aproximadamente. Yo una vez vi cómo se elevaba el agua en un diluvio. Era 60 centímetros por hora. Era terrible. Imagínense, 60 centímetros en una hora. Era rapidísimo como se elevaba. Imagínense 20 metros en una hora. Ellos creían en su pensamiento. No concordaba con el pensamiento de Dios. Por lo cual, el hombre, cuando es guiado por Satanás, no solamente hace que cometa pecado, sino que le entrega un mundo distinto a Dios. El corazón de Dios, cuando uno lo oye, es tan distinto a su propio corazón. Los siervos de Dios, cuando se encuentran con Dios, están en conflicto porque continuamente tienen un pensamiento distinto a Dios. Ustedes, llevando la vida de creencia, hay muchos que dicen que es muy difícil, que es cansador. ¿Por qué? Porque es distinto al corazón de Dios. La palabra de Dios, si fuese igual al corazón de ustedes, la vida de creencia sería muy divertido e interesante. Pero de manera formal, ustedes congregan a la iglesia, llevan la vida de un congregante, pero fundamentalmente cuando quiere llevar la vida de creencia, ¿qué problema surge? El pensamiento de Dios y el de ustedes es muy distinto. Un día Dios llama a Abraham. Abraham, yo te haré padre de muchas naciones. No le llamarás Sarai, sino que será Sara tu esposa. Tu esposa Sara te dará un hijo. En ese momento Abraham, ¿qué dice? Dios, gracias por darme un hijo. ¿Así dijo? Abraham tenía un pensamiento totalmente distinto a Dios. Por favor, un hombre de 100 años, ¿cómo puede tener un hijo? Sara tiene 90 años. Sería bueno que, sí, Ismael viva. Sí, ojalá que él viva. Abraham no tenía un corazón igual a Dios. Un día Dios llama a Moisés. Moisés, Moisés, yo te enviaré ante Faraón y haré librar de tu mano a mi pueblo de Egipto. Yo lo voy a hacer así. Moisés dice, no, Señor. ¿Cómo yo voy a ir allá? No puedo, Señor. Cuando uno ve la Biblia, aparentemente congregamos a la iglesia, parece que tenemos un corazón cercano a Dios, pero si tuviésemos un mismo corazón que Dios, la maldad no debe surgir de nosotros, el pensamiento malo no debe surgir de nosotros, y
Solamente el amor o el corazón bueno debe surgir de ustedes. Y fundamentalmente, Adán y Eva, siendo engañados por Satanás, había cometido el pecado. Nosotros, ya que hemos unido el corazón con Satanás, fundamentalmente tenemos un corazón distinto a Dios. En medio de ustedes no habrá ninguno que tenga un mismo corazón con Dios. En Jeremías 17 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dios dice en la palabra, en este universo no hay algo más sucio que el corazón del hombre. En este universo no hay algo más perverso que el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por lo cual, ese corazón y el corazón de Jesucristo no puede concordar. Pedro, cuando se encuentra por primera vez con Jesús, el primer problema que le llega, le dice, boga mar adentro para pescar. Dentro del corazón, Pedro dice, no, eso está muy mal. No, allí no hay pez. Yo conozco muy bien esta región. Yo he pescado bastante aquí. Allí no hay pez. ¿Pero por qué me dice que vaya a pescar allí? Y Pedro iba chocando ante ese pensamiento. Esto viene a ser la primera etapa de la vida de creencia. La mayoría de las personas cuando llevan hacia medias no se da cuenta, pero cuando quiere unir su corazón ante la palabra de Dios, ¿qué corazón llega a sentir? Su pensamiento y la palabra de Dios llega a sentir que es completamente distinto. Entonces, a ver, escúchenme bien. Vamos a compartir continuamente lo que dice la Biblia. Un día, cuando Dios le dice a Abraham que le hará un hijo, Abraham piensa, yo no puedo tener hijos. Tengo 100 años, mi esposa tiene 90 años, especialmente mi esposa Sara, hace tiempo que ya terminó la costumbre de las mujeres. ¿Cómo que va a tener un hijo? No, no se puede. Esa sonrió. Eso era el primer corazón que Abraham tuvo. Continuamente cuando iba oyendo la palabra de Dios, Abraham. Realmente estoy muy equivocado. Si Dios lo hace, es posible. Si Dios lo hace, ¿por qué va a ser imposible? Si Dios piensa en darme un hijo, sí, es posible. Cambió Abraham su corazón. A ver, pongan atención. Yo, cuando voy leyendo la Biblia, cuando voy aplicando la palabra, he visto cómo grandemente mi corazón va cambiando. Yo soy asesor principal de la organización juvenil IYF y yo voy capacitando a los estudiantes y yo voy juntando a los universitarios con el nombre del desarrollo del intelecto y yo voy enseñando la palabra a los estudiantes. El corazón de cómo yo he cambiado, yo voy conectando el corazón de los estudiantes con Dios. Pero qué increíble, los estudiantes cambian. En este planeta hay muchas organizaciones juveniles. Solamente hace 10 años que empezó el IYF. Ahora es la organización juvenil más grande del mundo. ¿Pero por qué? Porque muchísimos jóvenes han cambiado. Drogadictos, adictos al juego. Muchos jóvenes tienen muchos problemas. Exactamente yo aprendí esto en la Biblia. Entre lo que yo voy compartiendo, esto viene a ser lo
Primero, al comienzo, Pedro cuando tiró la red en el mar de Galilea no tiró en lo profundo, tiró en otro lado. Había tirado en muchísimas ocasiones las redes, Pedro. Jamás tiró en lo profundo. ¿Por qué? La experiencia, conocimiento de Pedro era que en lo profundo no había peces. No había peces en lo profundo conforme al pensamiento de Pedro. Pero Jesús le dice, boga mar adentro. Pero estaba en la cuestión de oír o no la palabra de Jesús, Pedro. En la Biblia, como está escrito, en el 5 vamos a ver nosotros. Vamos a ver el 5:5. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hasta ahora, Simón Pedro había tirado en muchísimas ocasiones la red. Esa noche también había echado muchísimas veces la red. Las veces que tiró la red, nunca lo echó él conforme a la palabra, lo hizo conforme a su experiencia, lo hizo conforme a su conocimiento, conforme a su manera, él iba echando la red. Ahora, ¿por qué él no echó en lo profundo la red? Porque pensaba que su manera estaba en lo correcto, lo hizo conforme a su manera. Pero Simón dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Lo hice conforme a mi manera. Dejando esta manera, yo voy a aceptar tu palabra. Señores, esto viene a ser lo más básico en la vida de creencia. Las personas reciben un cambio conforme a la vida de creencia. No es que uno debe ayunar 40 días. No es que debe llorar mucho. Cuando uno atraviesa este proceso, sea quien fuera, de manera maravillosa, el hombre cambia. Conforme a esta manera, yo he enseñado la Biblia a miles de personas. La gente que oye con el corazón sincero mi palabra, he visto cómo cambia en realidad, sincera aparentemente. Cuando ustedes terminen este proceso, el jueves por la noche terminaremos la campaña. Hasta jueves, aunque es un periodo muy corto, el jueves a la noche, ¿qué es lo que ustedes dirán? Cierto lo que dice el pastor Parr. Yo he cambiado. Es la primera vez que tengo este corazón feliz. Sí, dentro mío ha venido el Señor Jesús. Yo puedo vivir de manera renovada. Todos ustedes cambiarán a tales personas. Oyendo esta palabra. Aceptando esta palabra. Porque cuando leemos la Biblia, mediante esta manera Dios ha cambiado a miles de personas. Pedro ha sido así. Apóstol Pablo ha sido así. David ha sido así, señores. Abraham ha sido así. Moisés ha sido así. Noé ha sido así. Los hombres de Dios, todos han cambiado de esta manera. Pero Satanás dentro de nosotros ha puesto otro criterio. No, si no cometes pecado y vives de manera bondadosa, serás muy bueno. De tal manera nos ha engañado. Antes de cambiar el corazón de ustedes, no pueden ser buenos. Pero ¿cómo deben cambiar el corazón? Del corazón que ustedes tienen hacia el corazón de Jesucristo es cambiarlo. Y entre el corazón de Jesucristo en ustedes, sea quien fuera, no puede menos que cambiar. En el corazón de Pedro, no tiró la red en lo profundo, porque pensaba que no había pez.
pero en la palabra de Jesús. Boga mar adentro para pescar. En ese momento, insistir en su argumento o desechar su argumento y aceptar a Jesucristo es uno de los dos. Amados, deben dejar su pensamiento. Digan amén. El que siente que es amén en voz alta, diga amén. Deben desechar su pensamiento. ¿Entienden? Amén. Deben desechar el pensamiento ustedes. Vamos a ver. Abraham insistía que él no podía tener hijo. Deseo que Ismael viva delante del Señor. Pero Dios le dice a Abraham: ¿habrá algo imposible para Jehová? Tu esposa Sara dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Al comienzo, Abraham insistía en su pensamiento, pero oyendo la palabra de Dios, cambia el corazón. Dios me dará un hijo a mí. Sara es vieja, pero tendrá un hijo. Y aceptó el corazón de Dios. En Hebreos 11:11 dice que teniendo esa fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. La elección fluye por el cable y la obra de Dios fluye por el corazón. Cuando nuestro corazón llega a ser uno con el de Dios, dentro de ello el poder de Dios entra. Somos seres completamente distintos a antes. En esta ocasión vamos a aprender acerca de Pedro. Como Pedro fue un siervo poderoso, eso viene a ser lo primero. En una ocasión, Jesucristo se encuentra con el enfermo de 38 años. El Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? El enfermo dice: no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y dijo Jesús al enfermo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Este enfermo sentía que era muy extraño esta palabra. Él no podía caminar. Él no podía ni imaginarse en caminar. Pero el Señor Jesús le dice que camine. El enfermo se pone a pensar: ¿quién es él que me habla así? Si pudiese caminar ni loco, yo iba a estar así acostado. ¡No puedo caminar! ¡Yo no puedo caminar! Mis piernas están todas secas. La vez pasada intenté caminar y me caí y me lastimé. Ese día este enfermo cambió el corazón. Sí, es cierto, no puedo caminar, esto es cierto. Pero si Jesús me dice para que camine, voy a intentar a caminar. Unió su corazón con Jesús, aceptó esa palabra y él trató de caminar, pero de manera maravillosa. El corazón de Jesucristo y el corazón del enfermo cuando se hizo uno. Mediante aquel corazón, el poder entró al enfermo. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Sara, ¿cómo recibió la fuerza para concebir? Por la fe. Fe es aceptar la palabra de Dios. Aceptar la palabra de Dios. El corazón de Dios con el corazón de Sara se conectó, llegando a ser uno. Mediante ese corazón conectado, el corazón de Dios entró en el corazón de Sara. Cuando entró el corazón de Dios en Sara, el poder que estaba en el corazón de Dios entró, la manifestación de Dios entró en Sara, y una nueva fuerza grandiosa llegó a surgir en Sara. He visto cómo tanta gente cambia mediante esa fe. He visto cómo mediante esa fe mucha gente se ha curado la enfermedad.
lo primero que Pedro le dijo al Señor Jesús: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La palabra que dice boga mar adentro para pescar, aunque no concordaba con su corazón, Pedro acepta esa palabra. En el corazón de Pedro entra el corazón de Jesucristo. Surge la manifestación. Dios, en San Lucas, ha escrito bastante acerca de Pedro. Pero no solamente en Pedro, Dios desea trabajar en ustedes. Dios desea manifestarse en ustedes. No es que deben tratar de hablar lenguas o de tratar de recibir el Espíritu Santo, desechar su pensamiento. Como Pedro deben aceptar la palabra de Dios. Como el enfermo de 38 años. No concordaba con su pensamiento. Se negó a sí mismo, pero cuando aceptó la palabra de Dios, el jueves por la noche, no serán personas que estén amarrados sufriendo por el pecado. Cuando la palabra de Dios entra a nosotros, realmente ustedes, como siervos preciosos de Dios, espero que ustedes experimenten tal proceso. Dios desea obrar así en ustedes. Una vez más espero que se examinen. ¿No son malos? ¿No son sucios? ¿El pensamiento malo, sucio, no surge continuamente en ustedes? Adán oyó la palabra de la serpiente, por eso aceptó el corazón de la serpiente. Ahora ustedes, de manera contraria, Adán, del creer en Dios, se apartó y aceptó la palabra de la serpiente, de seguir a la serpiente, a Satanás. Cuando nos apartamos y aceptamos el corazón de Dios, todos ustedes cambiarán. Como Jesucristo cambiarán. Aquella gracia espero que abunde en ustedes. Vamos a orar.